Karen siempre se había autoproclamado como la vigilante del vecindario, pero su obsesión por una casa en particular había superado los límites de la curiosidad común desde que un propietario negro se mudó. Ella misma se había convencido de que él estaba involucrado en algo ilícito. En su mente, simplemente no era posible que un hombre negro pudiera permitirse vivir en una casa tan bonita sin estar involucrado en actividades criminales. No tenía pruebas, pero no las necesitaba, su propio prejuicio era suficiente. Al principio, solo lo observaba desde detrás de las cortinas, vigilando cada uno de sus movimientos con desconfianza, pero cuando empezó a notar su rutina predecible, la hora en que salía al trabajo, la hora en que regresaba y cuando la casa quedaba vacía, vio una oportunidad. Quería encontrar algo que justificara sus sospechas, algo que pudiera reportar a la policía. Así que un día, después de verlo salir, decidió actuar. Tras asegurarse de que nadie la observaba, Karen se acercó a su puerta principal. Metió la mano en su bolsillo y sacó una llave de repuesto, una que no debería tener, ya fuera porque la había robado, la había copiado o había encontrado alguna otra forma de conseguirla. No importaba cómo lo había hecho. Insertó la llave, el cerrojo cedió y, en un instante, estaba dentro. Su corazón latía fuertemente, pero no por miedo, sino por emoción. Estaba convencida de que estaba a punto de descubrir algo importante. Comenzó en la sala, pasando sus dedos por la mesa de café, levantando papeles, revisando todo lo que pudiera parecer sospechoso. Cuando no encontró nada relevante, se dirigió a la cocina. Abrió los armarios, asomó en los cajones e incluso revisó el refrigerador. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero estaba segura de que si buscaba el tiempo suficiente, encontraría algo incriminatorio. A medida que recorría la casa, sacaba fotos de todo lo que llamaba su atención, facturas sobre la mesa, un juego de llaves cerca de la puerta, incluso una laptop sobre un escritorio. Si no lograba encontrar pruebas reales de un crimen, tal vez podría fabricar un motivo para sospechar de uno. Incluso hurgó entre su correspondencia, sus dedos temblando de anticipación. Extractos bancarios, facturas de servicios, nada ilegal, nada fuera de lo común. Pero para Karen, incluso la normalidad en su vida parecía sospechosa. Después de varios minutos, se dio cuenta de que debía irse antes de que él regresara. Con cuidado, intentó dejar todo en su lugar, o al menos tan cerca de su posición original como podía recordar. Cerró la puerta tras de sí y se alejó con una mezcla de frustración y determinación. Si no había encontrado nada esta vez, simplemente tendría que volver. Así continuó su misión secreta. Cada vez que él salía, buscaba una excusa para colarse dentro. En cada visita, investigaba más a fondo, convencida de que eventualmente descubriría la verdad. Pero lo que Karen no se daba cuenta era que no era tan cuidadosa como creía, y pronto el hombre al que espiaba empezaría a notar que algo no estaba bien. Al principio, fue solo una sensación, una sospecha persistente de que algo no encajaba. No podía señalar exactamente qué, pero cada vez que volvía a casa, algo parecía fuera de lugar. No era nada evidente, solo pequeños detalles, un cajón ligeramente abierto cuando estaba seguro de haberlo cerrado, papeles en su escritorio que parecían desordenados, sus llaves en un sitio diferente al habitual. Trató de ignorarlo, convenciéndose de que quizás solo estaba imaginando cosas. Tal vez había estado apurado y había olvidado dónde dejó algo. Quizás dejó un gabinete abierto sin darse cuenta. Pero a medida que pasaban los días, la inquietud crecía. Hasta que, una noche, se sentó a revisar su correo y notó que algunos sobres parecían haber sido movidos. Sabía exactamente cómo los había apilado la noche anterior y ahora estaban ligeramente desordenados, como si alguien los hubiera revisado. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba definitivamente mal. Fue en ese momento cuando decidió tomar cartas en el asunto. Si alguien estaba manipulando sus pertenencias, necesitaba pruebas. Al día siguiente, salió y compró una pequeña cámara de seguridad. No era nada sofisticado,
Solo un dispositivo discreto que podía colocar cerca de la puerta principal, apuntando hacia la entrada. Si alguien estaba entrando a su casa en su ausencia, lo descubriría. Esa noche instaló la cámara, asegurándose de que funcionara correctamente, y luego continuó con su rutina como de costumbre. A la mañana siguiente, salió hacia el trabajo como siempre, pero esta vez, cuando regresó, tenía algo que revisar. Con el corazón latiéndole con fuerza, sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Y ahí estaba ella, clara como el día, Karen, su vecina. La misma mujer que siempre le lanzaba miradas extrañas. La misma que apenas le dirigía la palabra, pero que siempre parecía estar observándolo. La vio en la grabación parada frente a su puerta, sacando una llave, su llave, y abriendo la puerta como si fuera la dueña de la casa. Luego entró sin dudarlo, inspeccionando el lugar con la mirada. La sangre le hirvió. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Cuántas veces había invadido su hogar, hurgando entre sus cosas? Y lo más importante, ¿cómo había conseguido una copia de su llave? No sabía cómo lo había logrado, pero tenía claro algo, esa sería la última vez. A la mañana siguiente, antes de irse al trabajo, fue directamente a una ferretería y compró una cerradura nueva, completamente diferente a la anterior. Antes de salir de casa ese día, la cerradura vieja ya era historia y una nueva estaba en su lugar. Karen nunca volvería a entrar. Lo que no esperaba era cómo reaccionaría ella al descubrirlo. Y mucho menos que su propio secreto estuviera a punto de salir a la luz. El aire de la mañana era fresco mientras el propietario se arrodillaba en la entrada, cambiando meticulosamente la cerradura. Ajustó el último tornillo y probó la llave para asegurarse de que todo quedara bien asegurado. Era una tarea sencilla, algo que cualquier dueño de casa tenía derecho a hacer sin interrupciones. Pero Karen tenía otros planes. Desde el otro lado de la calle, lo observaba a través de sus persianas. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la rabia comenzó a hervir en su interior. Sin poder contenerse, salió furiosa de su casa. Sus zapatillas golpeaban el pavimento con cada paso mientras avanzaba decidida hacia su porche. Su rostro estaba enrojecido, su respiración agitada, y en cuanto llegó a la puerta, se plantó frente a él con los brazos cruzados. ¿Qué crees que estás haciendo?, soltó con un tono cortante. El hombre apenas levantó la vista de su tarea. Cambiando mi cerradura, respondió con calma, negándose a darle la reacción que ella buscaba. Karen resopló con incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué tienes que esconder? Finalmente, él se puso de pie, sacudiéndose las manos antes de girarse para encararla. ¿Perdón? Ella señaló la puerta con un dedo acusador. Te vi. Cambiaste la cerradura sin avisarle a nadie. ¿Por qué harías algo así? A menos, por supuesto, que estés tratando de evitar que descubran en qué andas metido. Él soltó una risa seca, incrédulo, y negó con la cabeza. Karen, esta es mi casa. No tengo que avisarle a nadie cuando cambio mis propias cerraduras. Pero ella no escuchaba. Su mente ya estaba fabricando nuevas teorías en su retorcida lógica. Para ella, un hombre negro asegurando su hogar solo podía significar una cosa: estaba escondiendo algo. Esto es un comportamiento sospechoso, afirmó, sacando su teléfono. No sé qué estás planeando, pero no permitiré que traigas el crimen a este vecindario. El hombre cruzó los brazos y la observó mientras ella marcaba frenéticamente el 911. Ya había lidiado con su comportamiento pasivo-agresivo antes, pero esto era diferente. Ahora, realmente estaba llamando a la policía porque él había cambiado su propia cerradura. Sí, hola. Hay un hombre negro sospechoso irrumpiendo en una casa de mi calle. Creo que está tramando algo peligroso. Necesitan enviar a alguien de inmediato, dijo, lanzándole una mirada triunfal, como si acabara de ganar una gran batalla. Sin embargo, el dueño de la casa permaneció tranquilo. Ya sospechaba que intentaría algo así, y por eso estaba preparado.
Se recargó contra el marco de la puerta y esperó. No tenía ninguna preocupación porque Karen no tenía idea de que acababa de sellar su propio destino. El sonido de sirenas rompió la tranquilidad del vecindario mientras un auto patrulla giraba en la calle con las luces parpadeando. En cuestión de segundos, el vehículo se detuvo bruscamente frente a la casa. Dos oficiales bajaron, sus manos descansando cerca de sus fundas mientras analizaban la escena con cautela profesional. Karen corrió hacia ellos de inmediato, su voz aguda y cargada de una angustia exagerada. Oficiales, gracias a Dios que llegaron. Lo atrapé en el acto. Estaba manipulando la cerradura, probablemente intentando entrar de forma ilegal. Los policías dirigieron su atención al dueño de la casa, quien permanecía tranquilo con los brazos cruzados. A diferencia de Karen, él no estaba alterado ni trataba de inventar excusas. Solo esperaba su turno para hablar. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con una expresión escéptica, entrecerró los ojos. Señor, ¿puede explicarnos qué está ocurriendo? El hombre asintió, manteniendo un tono firme y sereno. Sí. Yo vivo aquí. Estaba cambiando las cerraduras porque alguien ha estado entrando a mi casa sin permiso. Karen soltó un falso jadeo de incredulidad. Eso es ridículo. ¿Quién haría algo así? Él sostuvo su mirada, su expresión indescifrable. Tengo grabaciones de seguridad donde se ve a alguien entrando en varias ocasiones. ¿Quieres adivinar de quién se trata? La expresión triunfal de Karen se desvaneció por un instante antes de recuperarse rápidamente. Mentiras. Se lo está inventando porque sabe que lo atrapé. El oficial suspiró, frotándose la sien. Señor, ¿tiene pruebas de que esta es su casa? Sin dudarlo, el hombre metió la mano en su bolsillo y sacó su identificación junto con un sobre que acababa de recoger del buzón, donde su nombre y dirección estaban claramente impresos. El policía tomó ambos documentos, los examinó con atención y luego miró de nuevo a Karen. ¿Está diciendo que él estaba irrumpiendo en la casa? Sí. Insistió ella, su voz cada vez más estridente. Lo vi con mis propios ojos, insistió Karen. Estaba cambiando las cerraduras justo frente a mí. La segunda oficial, una mujer de expresión seria y actitud implacable, arqueó una ceja. ¿Cambiando sus cerraduras? Karen vaciló, dándose cuenta demasiado tarde de lo absurdo que sonaba. Bueno, sí. Pero, ¿por qué haría algo así a menos que tuviera algo que ocultar? El primer oficial exhaló con frustración, ya harto de la situación. Señora, cambiar las cerraduras de su propia casa no es un delito. El rostro de Karen se tornó aún más rojo. Pero. El dueño de la casa esbozó una leve sonrisa. Tal vez deberían preguntarle por qué le molesta tanto que haya cambiado mi cerradura. A menos, claro, que ella haya sido la que ha estado entrando a mi casa sin permiso. Los oficiales intercambiaron miradas. Ese era un detalle interesante. Tengo grabaciones de seguridad, continuó el hombre. Se puede ver a alguien entrando sin autorización. Y, a menos que haya otra mujer rubia en este vecindario que use exactamente esas pantuflas, creo que todos sabemos de quién se trata. Karen dio un paso atrás con nerviosismo. Esto es un escándalo. Está tratando de incriminarme. La segunda oficial llevó la mano a su radio y habló con tono firme. Central, ¿pueden verificar algo por mí? Nombre, Karen Mitchell. ¿Antecedentes? Karen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué están haciendo? La radio crujió y, segundos después, llegó la respuesta. Confirmado. Karen Mitchell actualmente está en libertad condicional por robo y allanamiento. El silencio que cayó sobre el grupo fue abrumador. El primer oficial giró lentamente hacia Karen, su mano ya firmemente apoyada sobre las esposas en su cinturón. Señora, ¿es consciente de que violar la libertad condicional es un delito grave? Karen tartamudeó, sacudiendo la cabeza con desesperación.
No, 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 ustedes no entienden. Él tuvo que haberme tendido una trampa. Solo estaba tratando de proteger el vecindario. Gritó Karen desesperada. La segunda oficial dio un paso adelante, su expresión implacable. Señora, dese la vuelta. Está bajo arresto. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas hizo que Karen lanzara un chillido de indignación. Esto no es justo. Él es el criminal, no yo. Pero el dueño de la casa simplemente observó, los brazos aún cruzados, mientras los oficiales la escoltaban hacia el auto patrulla. Por primera vez, la justicia se había impuesto, y esta vez, Karen fue quien recibió lo que se merecía. El ambiente en la calle estaba tenso. Karen acababa de terminar su arrebato, prácticamente echando espuma por la boca mientras exigía que la policía arrestara al dueño de la casa. Pero en lugar de discutir, de ponerse a la defensiva o siquiera elevar la voz, él simplemente exhaló con calma y sacó su teléfono. Oficiales, dijo con un tono tranquilo, antes de que saquen conclusiones, tal vez quieran ver esto. Tocó la pantalla unas cuantas veces y luego la sostuvo para que los policías pudieran verla. El primer oficial frunció el ceño mientras se acercaba para observar mejor. La segunda oficial, aún junto a Karen, también se inclinó para mirar. Al principio, Karen resopló con desprecio. ¿Más mentiras? Por favor. Seguro que eso es falso, protestó Karen. Pero entonces lo vio. En la pantalla del teléfono había una foto policial. Su foto policial. Su rostro la observaba con una expresión de humillación capturada años atrás. Debajo, en letras destacadas, se leía claramente, Karen Mitchell, robo, allanamiento y hurto. Actualmente en libertad condicional. Los oficiales se tensaron. Karen abrió la boca para hablar, pero la cerró de inmediato, sintiendo como la sangre se le iba del rostro. Y el dueño de la casa aún no había terminado. Deslizó el dedo sobre la pantalla una vez más, mostrando ahora un artículo de noticias. El titular hablaba de una mujer atrapada irrumpiendo en casas, robando objetos de valor y vendiéndolos en línea. El artículo detallaba cómo la habían sorprendido con las manos en la masa, cómo había suplicado clemencia en el tribunal y cómo el juez le había concedido libertad condicional en lugar de prisión. Dejó que la información se asentara por unos segundos antes de hacer un último deslizamiento en la pantalla. Ahora era un video. Una grabación de seguridad en blanco y negro mostraba a alguien entrando furtivamente en su casa. Una mujer. Se movía con cuidado, su rostro parcialmente oculto, hasta que giró en dirección a la cámara. Era Karen. Los oficiales no necesitaban ver más. El policía masculino levantó la vista, su expresión indescifrable. ¿De dónde sacó esto? Es información pública, respondió el dueño de la casa con calma. Pueden buscarlo ustedes mismos. ¿Y la grabación? Es de mi sistema de seguridad. Karen se puso rígida, como una estatua. Esto es absurdo. Esto es una invasión de privacidad. La oficial femenina le dirigió una mirada afilada. Lo dice la mujer que fue atrapada entrando ilegalmente en casa ajena. Los labios de Karen temblaron, pero no pudo articular palabra. El dueño de la casa cruzó los brazos. Déjenme ver si entiendo. Entraste a mi casa, te molestaste cuando cambié las cerraduras, llamaste a la policía para acusarme, todo esto mientras tú eres la que está en libertad condicional por allanamiento y robo. Karen comenzó a sacudir la cabeza con desesperación. No. Él está tergiversando todo. Es peligroso. Tienen que creerme. Pero los oficiales ya no la escuchaban. Tenían toda la prueba que necesitaban. Esta historia nos deja una lección importante, la verdad siempre sale a la luz. Karen pensó que podía manipular la situación a su favor, pero al final, sus propias acciones la delataron. La justicia puede tardar, pero tarde o temprano llega. ¿Qué pasará ahora con Karen?
¿Aprenderá de sus errores o seguirá viéndose a sí misma como la víctima? ¿Y el dueño de la casa podrá finalmente vivir en paz sin la sombra de su vecina entrometida? Si te gustó esta historia y quieres más relatos con grandes lecciones de vida, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.